Hola, una semana más aquí en Flujo de Letras. Iniciamos con la frase del escritor francés André Gide, que dice: ante ciertos libros uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas se pregunta uno, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Cuando tú vas a una librería, no eres tú quien elige el libro, más bien el libro es quien te elige a ti. Bien, vayamos con nuestro aparador literario, lo prometido es deuda, y aquí está Stephen Edwin King, nacido en Portland el 21 de septiembre de 1947. Él sufre la experiencia desagradable de la separación de sus padres. Aproximadamente cuando tiene 11 años, se va a vivir con su mamá. Ella es cocinera de una residencia donde asiste a enfermos mentales o gente con trastornos mentales. Todo esto lo va llenando con una temática sugiriéndole la infancia, la guerra, el racismo, la violencia, es decir, el retrato de una sociedad realista norteamericana. Además también de ser un escritor de ciencia ficción, considerado dentro de este género de fantasía, de lo sobrenatural. Y bueno, siendo niño le encantaba escribir y sus escritos los vendía con sus compañeros, quienes los recibían y se los pagaban muy pero muy emocionados y además esperando qué historias les iba a contar o a platicar. Y esto lo va a llevar mucho más en serio cuando termine su preparación profesional. Sin embargo, antes de terminar su preparación universitaria, él también atiende otro tipo de oficios para poder sostenerse, como trabajar en lavanderías, etcétera, etcétera. Y también se dice que uno de los acontecimientos pudo haber marcado su vida, que él ve como a su compañero, a uno de sus mejores amigos, lo arrolla un tren. Pero él dice y ha declarado que no, que pues sí fue algo muy lamentable y doloroso, pero que realmente no tendría que ver con la temática que él ha decidido trabajar como escritor o esa línea y tendencia de las cuestiones sobrenaturales y escabrosas y tenebrosas o de terror. Y continuando con los datos de Stephen King, él ha escrito 61 novelas, las cuales 7 de ellas fueron escritas con el seudónimo de Richard Bittman, y las otras han sido recolectadas o recogidas en 11 colecciones. El libro de récord Guinness dice que Stephen King es uno de los escritores que vive con más adaptaciones, ¿sí?, cinematográficas, es decir, uno de los autores vivos que tiene éxito en el séptimo arte. Y sí, tal detalle de cierta manera lo ha estigmatizado, porque en el ambiente literario se le critica y se le desdeña por ser un escritor comercial, por ser un escritor de bestsellers. Y aquí mucho ojo y cuidado con esto que te voy a mencionar. ¿Por qué? Stephen King es dueño de un estilo muy directo, muy audaz, muy libre, muy ameno. Pero por lo mismo, de pronto también se le critica su extensión. Tú como lector vas y piensas que todo lo que te está dando es paja. Y no, ojo, sí te va dando, pero le encanta como que sufras, que tú seas parte de ese sufrimiento y de esa catarsis hasta que de pronto te detona el clímax. Y también se le critica esta situación. Pero a lo que voy también, otra parte de esa crítica en el ámbito literario es que cuando un texto es un bestseller, se le considera bestseller por la cantidad de venta de ejemplares, y no quiere decir que al llegar a ser bestseller sea extraordinario en el ámbito literario o sea catalogado como una obra literaria. Por eso se le llama desdeñosamente como escritor comercial y escritor de bestsellers, ¿sí?, por sus ventas. En el caso de otros escritores de terror, pues bueno, en su época no fueron escritores, digamos, comerciales. También la naturaleza de la época que les tocó vivir pues fue distinta. Y te tengo que mencionar a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tenía una relación súper directa, sí, y muy profunda en cuanto al fenómeno sobrenatural, el lector o
el lector cómo veía esa relación entre el hombre y el fenómeno sobrenatural. En el caso de Howard Philip Lovecraft es como una especie de antropólogo, porque él trata de buscar todo este tipo de ritos y cosmogonías de civilizaciones antiguas y paganas que la sociedad moderna de pronto te puede decir, ay, ni al caso, cuando realmente sí son importantes y son una forma de conocer la historia de la humanidad. En el caso de Stephen King, él es muy directo. De lo cotidiano te pone y te coloca ante el fenómeno sobrenatural. Pareciera que no pasa nada, ¿sí? Tanto te debo mencionar algunas de sus obras y vamos a entrar con ello. Pero bien, después de haber terminado su formación universitaria, se casa con la escritora y activista Tabitha King, con la cual tiene 3 hijos. Ella le dice que no deje en el tintero ni que deje arrumbada la novela de Carrie. Él de pronto dijo, ya no quiero saber nada. Y es la primera novela en 1974 que se lleva y se adapta para el cine. Es una novela de una chica que tiene peripecias, que le cuesta trabajo conectarse con los demás y su madre es una fanática religiosa y esto le va a empezar a complicar las situaciones. Por lo tanto, debo de decirte que él, la parte normal y cotidiana, la enfrenta a una cuestión sobrenatural donde Carrie tiene problemas y entra en acción la parapsicología. En el caso también de obras como Misery, sí que fue adaptada y llevada al cine, también aquí esa parte de trastorno, ¿sí? De parte del personaje, y que por supuesto esta Kathy Bates, que es la actriz que representa en el cine al personaje, es extraordinario y le da un Oscar. Misery también es extraordinaria novela y está nuevamente, es su cotidiano que se enfrenta a un personaje asesino y que tiene una cara de diabólico también, ¿sí? Y todos estos trastornos psicológicos. Y no podemos dejar de mencionar El Resplandor, donde debo darte un dato curioso. Stephen King no estuvo de acuerdo con la asignación de Stanley Kubrick. Dijo, ¿cómo es posible que Jack Nicholson pueda representar a mi personaje? Ya desde el principio su cara, su gesticulación parecían de locos. Entonces él no estaba en acuerdo. Sin embargo, para Stanley Kubrick fue lo mejor. Y puedo decirte como espectadora que sí, no se equivocó Stanley Kubrick al decidir que de manera magistral representara al personaje el señor Jack Nicholson, aunque haya estado un poco de desacuerdo. Y ahí viene nuevamente lo cotidiano y lo sobrenatural se empieza a meter como si fuera una especie de humedad. Cuando menos sientes, ahí está presente en una pared. ¿Cómo entró? ¿Quién sabe? Esa es realmente el gancho que tiene Stephen King. Capturarte, ese cotidiano se transforma en algo que tú no has pensado, implacable. Y es divertido, es dinámico y mencionar el término ameno, muy ameno y sabe lo que quiere lograr con sus lectores. Bueno, su trayectoria también le ha dado galardones como el premio de Bram Stoker, el premio de British Fantasy y otros tantos reconocimientos. Ha participado en televisión, guiones para televisión, guiones también en el cine y él ha trabajado también en algunas ocasiones como actor. Es larga su historia como escritor, como guionista y como también escritor llevado al cine. Otra de las obras que no puedo dejar pasar y que tú estás esperando es It. Eso, el payaso, que está ya actualmente en el cine con varias propuestas, ¿sí? Y la que fue llevada originalmente en televisión. Para mi gusto y recomendación, la primera trabaja un terror psicológico muy interesante, sin tanto presupuesto, sin tanto efecto especial. No te voy a negar que la de ahora, It, actual, tiene efectos especiales bastante interesantes, pero la otra maneja ese terror. Logró para su época el terror e impactar a muchas generaciones
Y el payaso, sobre todo, no necesitas demasiado maquillaje, no necesitas demasiados efectos especiales para lograr lo que está planteado en la novela de Stephen King. También otras novelas recomendables es La Torre Obscura, El Talismán, Cujo, que también fue llevada al cine, ese perro que de pronto, y ahí otra vez menciono lo cotidiano, perro que lo muerde, un murciélago llega y tiene rabia y se empieza a transformar en un perro diabólico, asesina con crueldad y demás. Lo cotidiano se transforma en eso que el hombre no espera, lo sobrenatural. Entonces está Cujo, Misery, El Talismán, creo que ya lo mencioné, perdón. También tenemos Christine, perdón, ¿sí? La mitad oscura, El Resplandor, La Bolsa de Huesos, digo que no se me escape porque son bastantes, y digo, vas a encontrar más que no he mencionado ni he nombrado. Pero bueno, Stephen King da para mucho. Realmente necesitas acudir a él. Y de que hay estrategia literaria, sí la hay. A lo mejor no en todas, pero eso llega a ocurrir con muchísimos autores, que no en todas llega a haber tantos recursos literarios. Y debo mencionarte que algo interesante de la novela de Carrie es que es una especie de architextualidad, es decir, que en función de otros textos se conforma uno solo. Por ejemplo, la novela Carrie, a través de noticias, de cartas, se va conformando la novela y lo hace bastante interesante, una dinámica y una propuesta muy apropiada. Y bien, voy a cerrarte el aparador literario con una frase de Stephen King. Él dice, yo escribo por pasión y el escribir no es un oficio para mí, sino, insisto, una pasión. Hasta aquí con nuestro aparador literario. Vayámonos con nuestra colación literaria. ¿A quién tenemos? Si estamos hablando de cosmovisión, esta colación literaria debe de tener una cosmovisión, pero de otro tipo. ¿Y cuál es? ¿Y con quién? Con Heraclio Cepeda Ramos, un escritor, poeta y político mexicano, nacido en Tuxtla Gutiérrez en 1937 y murió en el 2015. Él es extraordinario con su visión cosmogónica maya. En este caso, mi recomendación es Benzulul, una colección de 8 cuentos donde hay una parte totalmente indigenista y la otra no. Y estos se fusionan. Títulos que vas a encontrar en Benzulul es el propio cuento que le da título a la colección, Benzulul, Viento, Quién dice la verdad y otros tantos. Es extraordinario. Que te sientas orgulloso, no solamente porque los extranjeros dicen que maravilloso es México, que te sientas orgulloso no porque tú digas, ay, fui a una zona arqueológica, que te sientas orgulloso de nuestro país porque lo conoces a través de sus libros. Es una excelente recomendación. Y hasta aquí nuestro flujo de letras. Amor, paz y salud. Dale like, por favor, al video, a los otros que han salido. Dale click a la campanita. Suscríbete, por favor, para que esta comunidad vaya creciendo. Espero tus comentarios y sugerencias en los correos de lovecraft31@hotmail.com o paraisodantesco@gmail.com. También me puedes seguir en Instagram como María del Rayo o en Facebook como Rayo Vega. ¡Hasta la vista!